amigos, vamos a seguir hablando a esta altura de la semana de lo que fue el balance de esta semana de septiembre, con números realmente dramáticos para la economía argentina, cuando se pensaba que tal vez, se iba a comenzar a bajar un poco el indicador que nos atosiga a todos los argentinos, que es el índice inflacionario. Tuvimos nuevamente un 7% de inflación durante el mes de agosto. ¿Cuál es el panorama que se prevé de aquí en adelante? ¿Cómo se imaginan no solamente las autoridades, sino también analistas y la gente en general de cuál es la expectativa que vamos a tener inflacionaria en los próximos meses? Vamos a tratar de pensar un poco eso con Diego Giacomini, economista reconocido a nivel nacional. Gracias, Diego, por el tiempo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Bueno, ¿qué balance haces de estos 2 meses durísimos a nivel inflacionario, con 7,4 y 7%, así sin solución de continuidad? Mira, acá el problema de fondo. Tenemos un ministro de Economía que está blindado mediáticamente, por lo cual uno no ve o no escucha o no lee análisis bien hechos sobre sus 2 cortos meses de gestión, porque la verdad es que está blindado porque el gobierno se pegó un julete de novela, entonces se pusieron todos los patitos detrás de Sergio Massa, concibiéndolo como la última alternativa, la última oportunidad. A ver, no lo critiquemos, porque a ver, si denostaban a Macri y denostaban a Guzmán, y analizamos y nos damos cuenta que Sergio Massa hace un ajuste mal hecho como lo hacía Macri, y al mismo tiempo hace exactamente lo mismo que Guzmán, ahora si querés después lo explico, pero en forma redoblada, vos te das cuenta que es muy extraño que no se lo critique. Ahora, vamos a contestarte parte por parte. Primero, el horizonte monetario de Argentina, en la tendencia promedio del 2022-2024, está hipotecado. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de algunos datos aislados y esporádicos, en los cuales puede suceder que coyunturalmente la inflación se agache, pero la verdad que en la tendencia promedio de los próximos años, 2022-2024, vamos a tener a futuro más problemas de inflación y más problemas de tipo de cambio de lo que no hemos tenido en el pasado. ¿Vos decís que más allá de lo que se haga, más allá de las decisiones que se tomen, ya hay una inercia inflacionaria que es indetenible en los próximos 2 años? No, acá no es una cuestión de magia, de inercia inflacionaria. No. Acá, primero, todo lo que este gobierno emitió hasta ahora, a ver, hay que ponerlo en autos. El último mes de Guzmán, que fue junio, el mes de Batakis, que fue julio, en esos 2 meses se expandió el 45% del dinero físico que había en la economía en ese momento. ¿Ok? Eso todavía no empezó a hacer efecto. Y lo que habían emitido antes todavía no terminó de hacer efecto. Con lo cual el horizonte está comprometidísimo. A esto le agregamos que la teoría económica es muy sencilla, muy clave. Mira, cuanto más alta sea la inflación y cuanto más tiempo haya estado elevada a lo largo del tiempo, más difícil es de bajar. Y acá tenemos un gran problema, porque si yo te comparo contra diciembre del 2001, cuando se sale de la convertibilidad, yo te digo que la inflación junta acumula 17.000%. Si yo te digo que en estos 4 años, cuando termine el final de 2023, el gobierno de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández de Kirchner va a tener más de 800 de inflación, ahí vos te das cuenta que tenés inflación elevada hace 15 años y a niveles con pisos y techos cada vez más altos. O sea, cada vez va a ser más difícil bajarla. Ese es el concepto. Ahora, la teoría económica descubrió solamente 3 formas de bajar la inflación. Hay que encontrar un ancla. ¿Qué es un ancla? Lo explico muy sencillo en términos coloquiales. Para que la inflación baje,
vos primero tenés que convencer a la gente que la inflación va a bajar. Tenés que lograr que bajen las expectativas de inflación, tenés que lograr que bajen las expectativas de devaluación. Si convences a la gente y la gente te cree y piensa que la inflación y la devaluación van a ceder, la devaluación y la inflación van a terminar bajando. Ahora, si no lo lográs convencer, las dos cosas van a ir para arriba. ¿Cuáles son las anclas? La teoría económica encontró tres. Primero, el ancla de la cantidad de dinero. O sea, vos tenés que mostrar que dejás de emitir. Listo. Esto Massa no lo está haciendo. Massa está haciendo todo lo contrario. Massa emite pesos, te cuento, en los primeros 5 días hábiles de septiembre, que son los primeros 9 días calendario, ¿ok? Massa emitió casi 500.000 millones de pesos que después lo sacó con 550.000 de LELIC, PASES, Notalic. O sea, Massa emite base monetaria y para sacarla emite LELIC, PASES y Notalic, que son los cuasi fiscales. ¿Qué es eso? Expectativa de... Eso hay que pagarlo. ¿Y eso con qué se paga? Con más emisión monetaria. O sea, eso es expectativa de emisión monetaria futuro, eso es expectativa de más inflación y más devaluación a futuro. O sea, el primer método no solo no lo hace, sino que va en el sentido contrario. El ancla de la cantidad de dinero. Listo, la sacamos. ¿El segundo cuál es? El segundo método. El segundo método es el ancla del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Vos tenés que poner el tipo de cambio en algún determinado lugar fijo para convencer a la gente que ese nivel de tipo de cambio no se va a mover, con lo cual van a bajar las expectativas de evaluación e inflación. Bueno, Massa hace todo lo contrario. Corre a la inflación de atrás moviendo el tipo de cambio todos los días. O sea, alimenta las expectativas de evaluación e inflación. Mal. El tercer método, el tercer ancla, es utilizar los movimientos de tasa de interés como ancla. Ahora, ¿qué dice la teoría y qué muestra la evidencia? Que vos tenés que mover la tasa mucho, estoy exagerando para que lo entienda el público, sí, mucho y de una vez. Massa corre los acontecimientos desde atrás, moviendo la tasa de interés todavía por debajo de la inflación y corriendo la inflación de atrás. O sea, tampoco, no utiliza ninguna de las tres anclas. Y hace lo contrario, no solamente que no hace nada, hace lo opuesto. O sea, está pateando el tablero del manual del buen economista que tiene que luchar contra la inflación, y no se puede sorprender. ¿A vos te sorprende si recibió a los 42 años? Diego, ¿a vos te sorprende si decís el blindaje mediático que tiene Sergio Massa, en donde parece que son solamente noticias positivas? Y vos tenés que tener... Son noticias positivas que en realidad no las son, porque si Massa sale a buscar deuda, la deuda son más impuestos futuros. Está haciendo lo mismo que hizo Guzmán, está haciendo lo mismo que hizo Macri, que es tratando de no explotar él por los aires, patea todos los problemas para adelante, pero los hace crecer debajo de la alfombra, hipotecando el futuro del sector privado. Claro. Digo, entonces, es increíble, perdón, sí. La prensa te dice, título, positivo. Macri consiguió, mira el furcio Macri, sí, es que son tan parecidos. En Massa consiguió, no sé, 3.000 millones de dólares del BID. Y lo quieren meter como positivo. Eso tiene que ser vendido como negativo. O sea, ¿qué? Más deuda, que es más impuesto futuro, costo de capital más caro, menos inversión. Bueno, ayer el Congreso de la Nación convirtió en ley la extensión de 6 impuestos más. Pero ahí, ¿viste? Ya hay quórum. Acá, ¿Massa qué está haciendo? Massa, la Macri redoblada, la Guzmán redoblada de siempre. O sea, ¿cuál es? Massa, uno, sube las tarifas, entonces le traslada el ajuste que deberían hacer los políticos, se lo traslada al sector privado. El sector privado, después de pagar tarifas, tiene menos dinero para comprar bienes y servicios, eso impulsa la recesión. ¿Qué hace Massa? Quiere aumentar la base imponible para que más gente pague más impuestos, y los que ya pagaban le quieren subir las alícuotas para aumentar la presión tributaria. El
En la dictadura parlamentaria, yo lo llamo así el Congreso de la Nación, ¿no? Votan todos que se prolongan hasta el 2027 6 impuestos. Y van a votar cuando se discuta el presupuesto 2023, acuérdense, van a surgir discusiones de querer aumentar alícuotas y base imponible, revalúos, eliminar las exenciones impositivas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez la política, el Estado, expolia más fuertemente al sector privado, sacándole recursos y chupándolo para ellos. Digo, bueno, clarísima la explicación. Comentame cómo es el título de tu último libro, así lo podemos buscar. La revolución de la libertad. Uh-huh. Ahí te vas a encontrar con conceptos que tienen que ver con la mirada de Diego Giacomini en la economía. En una semana, como decíamos nosotros, con números durísimos, dramáticos, que tienen que ver con la inflación que golpea duramente a la economía de los argentinos. Como siempre, muy amable, Diego, por el tiempo. Te mandamos un abrazo. Un placer. Gracias. Hasta prontito. Diego Giacomini, economista, hablando con nosotros de esta semana en donde la inflación nuevamente llegó al 7%.